honor, dándote la alabanza, dándote gracias, eterno Dios, eterno Rey, por todo lo que tú has hecho. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale a alguien, no calles tu voz. Estos son tiempos para proclamar a Cristo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, porque la Biblia nos habla en el libro de Mateo, capítulo 24, 37, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo, amén, hablando, dice que así serán los días, la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? La Biblia dice que Dios se le aparece a Noé y dice que se había arrepentido de haber hecho al hombre porque la maldad del hombre era ¿qué? Demasiada. Y si usted se da cuenta, estamos viviendo tiempos también donde la maldad es ¿qué? Demasiada. Usted mira que entre más violencia tiene una película o entre más cosas feas tiene, la gente como que más le da furia por ir a verla. La gente como que más quiere ver todo eso. Y la gente a mí ya no se conmociona, ya no se conmueve por alguien que esté pegándole a otro y dándole, sino que más bien graban, filman a ver cuántos likes tienen, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos ¿qué? Peligrosos. Y la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo. Y fíjese que la Biblia dice que también en los últimos días, en los posteriores días, Jesucristo dijo que había muchos hombres bebedores y glotonería. ¿Había qué? Estarían bebiendo y tendrían glotonería. Si usted se da cuenta también, en todas las comidas rápidas, por un poquito de dinero, te extienden el menú bien grande, ¿sí o no? Y uno dice como, wow, no, mejor agarro las grandes, ¿sí o no? Pero Jesucristo ¿qué? Lo profetizó, lo habló. Entonces todo lo que miramos es lo que Jesucristo ¿qué? Habló. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, la palabra del Señor habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué vino el juicio contra Sodoma y Gomorra? Porque eran homosexuales. El homosexualismo estaba ahí. Solamente Lot con su familia vivían diferente. Entonces Dios le dice a Abraham, se le aparece y le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham le dice, si hubieran 50 justos, y no, pues no habían 50, 40, nada, 30, y llega hasta 10, no había. En este tiempo la gente piensa y dice, no, es que Dios es amor, y cómo Dios va a traer juicios. El problema no es que Dios no es amor, Dios es amor porque envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo murió, dio su vida, entregó todo, absolutamente todo. Y Él nos deja ¿qué? Un camino para poder entrar por Él, para poder cambiar y tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros miramos en esta tierra, lo que más se está expandiendo, ¿qué es? Homosexualismo, ¿sí o no? Se está expandiendo de una forma terrible. Ahora quieren cambiar y quieren que los niños ya no le llamen ni niñas ni niños, sino que ellos decían su sexo. O sea, se puede imaginar cómo está de corrompido todo y cómo se está yendo la maldad tan arriba para traer esas cosas. Ya no es un adulto, ahora dicen los niños. ¿Y cuántas veces no hemos visto niños con esos demonios ya adentro de ellos? Nosotros estamos viendo que lo que dice la palabra se está ¿qué? Cumpliendo. La venida del Señor está ¿qué? Apresurándose. ¿Por qué? Porque el pecado es ¿qué? Demasiado. Dice que cuando el pecado es demasiado, sube hasta el trono del Señor. Entonces nosotros miramos que Sodoma y Gomorra fue destruida a causa de ese pecado terrible. Entonces miramos que el diluvio vino a causa de ¿qué? De la maldad del corazón del hombre.
Entonces Jesús dice que en los días, amén, de la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Noé, amén, cada vez que estaba haciendo el arca, le estaba diciendo a todo el mundo que venía un diluvio. ¿Y le creyeron? No le creyeron. Yo me imagino que empezaron a burlarse y decían, ¿y este qué? Antes no había lluvia. Antes la tierra se regaba con un rocío que subía de la misma tierra. Nadie había visto lluvia. ¿Usted cree que le iban a creer a Noé? Si usted le dice a la gente es que la iglesia se va a desaparecer, un abrir y cerrar de ojos, ¿usted cree que la gente va a creerlo? ¿Por qué no lo van a creer? Porque nadie ha visto que alguien se ha desaparecido así. Por eso el Señor Jesús dice, será como en los días de Noé. Noé estaba predicando y predicó haciendo el arca. Terminó el arca, se metieron los animales, dejó 7 días todavía el arca ahí, a ver si había alguien en ese tiempo que se arrepintiera, pero no pasó. Entonces el Señor Jesús nos habla en el libro de Mateo 24:38 y dice que será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre y de la mujer? El pecado. El pecado endurece el corazón del hombre y de la mujer. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted tiene un vaso de agua y le echa una gota de veneno, toda se envenena. Eso no puede permanecer ¿qué? Limpia. Y así es el pecado. Cuando entra, se riega y es como una muerte. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que habrán muchos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea que todo estará ¿qué? Normal. Diga, todo estará ¿qué? Normal. O sea, por eso dice que Jesucristo vendrá cuando nadie lo espera, porque Él no va a dar ni una señal como va a tronar o algo, no. Cuando viene, dice que vendrá como ladrón en la noche, donde nadie lo está ¿qué? Esperando. Por eso habla a nosotros como iglesia que estemos alertas, despiertos, porque usted y yo somos estamos en este mundo, pero no somos ¿qué? De este mundo. Cuando nosotros, si usted va y le predica a alguien que practica el homosexualismo, lo primero que hace es detente, no vengas aquí, porque piensan que nosotros no lo amamos. Pero nosotros amamos a todas las personas, pero lo que no amamos es el pecado que la gente hace, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace estar lejos de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos presentamos esta palabra, porque esta palabra tiene poder de romper las cadenas, de hacer cosas terribles, de hacer cosas tremendas. Y yo le aseguro que hay gente, amén, en esa vida que quisiera ser libre. Y nosotros necesitamos hablar. Dígale a alguien, no calles. Porque cuando nosotros hablamos del mover de Dios y del poder de Dios y de cómo Dios transforma, la gente empieza a escuchar. Y la gente dice, pero ¿cómo? Porque la gente piensa que solamente Dios está ahí para mandar al infierno, ¿no? Dios está ahí para ¿qué? Romper las cadenas, para hacer libre al que está cautivo. ¿Por qué amén Sodoma y Gomorra no quisieron nada? Porque ellos ¿qué? Se aferraron al pecado, se aferraron a lo malo. ¿Por qué en el diluvio no? ¿Por qué Noé se pudo salvar y su familia? Porque ellos ¿qué? Creían en Dios, eran justos. Lo mismo va a pasar en este tiempo. Todo el que crea en Dios, todo el que se mete con Dios, todo el que camina con Cristo, todo el que va de la mano con el Señor, mirará la gloria de Dios, será salvo, se levantará, alabanza sea la gloria del Señor. Óigame, algo poderoso va a ser el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios de victoria. ¿Qué más ha habido también? Adivinación. ¿Sí no? Ha habido brujería. ¿Qué es lo que se mueve también en este tiempo? Canales de brujería, canales de adivinación. Se mueven cosas en la internet también. De repente le salen cartas. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere saber qué hay ¿qué? En el futuro, adelante, ¿sí o no? La gente siempre quiere saber, ¿será que me están siendo fiel o no?
So, el diablo tiene que astucia para engañar. Nosotros tenemos verdad para que la gente sea libre. Nosotros tenemos verdad para que la gente sea salva. Nosotros tenemos verdad para que la gente pueda tener confianza en Dios. Porque cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios cuida de lo nuestro. No ocupamos estar poniendo GPS. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia dice que también, váyanse conmigo al libro de Apocalipsis. Esto se está poniendo bueno. ¿Sí o no? So, si mucha gente supiera lo que va a hacer a esos lugares, y esos lugares, amén, son lugares de mentira, lugares de engaño, lugares donde muchos, amén, se están perdiendo. ¿Sí o no? El libro de Apocalipsis, váyase al capítulo 22, porque me decía, ¿en cuál capítulo? Porque está bien grande Apocalipsis. Gloria a Dios. Versículo 12, ¿qué dice? He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. Por eso usted y yo tenemos que estar felices, porque Cristo viene, ¿qué? Pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo. Óigame, no solamente nos salva, pero viene con recompensa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros nos metemos con Dios tenemos que dejar ¿qué? Todo por amor a Él. Tenemos que despojarnos de todo. Todo lo que le gusta a la señora. ¿Cuál señora? La cara. Eso dice, para recompensar a cada uno ¿qué? Según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo da la descripción, alabado sea el nombre del Señor, de que Él es el primero, el alfa y el omega. Él describe cómo es de que Él viene pronto por su iglesia. Él describe absolutamente todo lo que nosotros vamos a ver, presenciar y vamos a vivir. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Entender que todo lo que nos quiere separar de Dios hay que echarlo fuera para poder nosotros avanzar en el reino, y que mientras vamos avanzando vamos proclamándole a la gente que Cristo vive y que Cristo le quiere salvar, para que ellos sean libres, para que ellos sean salvos, para que ellos puedan ser libres de toda cadena, de todo estorbo. Porque cuánta gente en esta hora, amén, no se va a la droga, no se va a los brujos, no se va a diferentes cosas, porque necesita llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Nadie más nos puede llenar el vacío que solamente Dios lo puede llenar. Regrésese conmigo al libro de Mateo 24. La Biblia dice que vendrá ¿qué? Como un ladrón en la noche. Y en Mateo 24 dice que será como los días de Noé. ¿Por qué usted cree que hay en algunos lugares donde ya prohibieron predicar contra el homosexualismo? La Biblia dice que el anticristo no gustará de mujer. Todo se está preparando ¿para qué? Para el anticristo. Nosotros tenemos que entender de que hay potestades, que el Señor las reprenda, que quieren operar para venir aquí a estorbar a esta tierra. Porque el diablo sabe que si hay ciudades, si hay lugares donde hay inmoralidad, donde hay corrupción, sabe de que ahí está la ira de Dios. Por eso donde hay lugares donde se adora a Dios, donde hay casas, donde hay palabra de Dios, el enemigo no soporta. ¿Por qué? Porque allá hay luz en medio de mucha tiniebla. ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Cuando en un lugar se adora a Dios, cuando en una casa se adora a Dios, cuando en un corazón se adora a Dios, Él sabe que allá hay vida, Él sabe que ahí está Cristo, Él sabe que algo está pasando en ese lugar, y la saira, y al enemigo no le conviene, porque donde hay un cristiano vivo, allá hay ríos de agua viva, allá hay poder de Dios, y ahí hay, aleluya, oportunidad para que otros conozcan de la palabra. Por eso nosotros debemos de entender que en este tiempo, amén, será así, y también habrá ¿qué? Persecución.
De alguna de otra forma nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque escogimos seguir a Cristo. Nadie nos obligó. A mí nadie me obligó. Y ni siquiera podemos decir que la necesidad. Porque hay gente necesitada que no quiere nada con Dios. ¿Sí o no? Hay gente que se está muriendo en el hospital y dice que prefiere irse al infierno antes de recibir a Cristo. Los he tenido yo. Les he predicado. Si escogimos a Cristo es ¿por qué? Porque Él nos habló, nos tocó y dijimos, vamos. ¿Eso fue qué? Voluntario. La Biblia dice, y la Biblia dice en el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y ¿qué? ¿Qué es lo que más hay ahorita? Obesidad, ¿sí o no? ¿La hay o no la hay? Mucha gente se está muriendo ¿de qué? Obesidad. Jesucristo dijo que en los últimos días había glotonería y estaría muchos bebiendo. Y hay también mucho ¿qué? Mucho alcohol. Eso Jesucristo lo dijo. Entonces nosotros debemos de entender que estamos viviendo en tiempos donde nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna. ¿Sabe qué pasa cuando uno no ayuna? Ya no escucha igual a Dios. El ayuno sirve para ayudarte. ¿Nos ayuda a qué? A escuchar. Porque mientras la carne se está haciendo débil, el espíritu se está haciendo fuerte. El ayuno no va a creer que usted le va a doblar la mano a Dios. No, el ayuno es para nosotros. Es para nosotros. Si ayunamos mucho, ¿cuántos han ayunado? Que después del ayuno usted siente que dice esto me anima para seguir ayunando. ¿Sí o no? Porque uno empieza a sentir cosas que no ha sentido. Entonces cuando nosotros ayunamos, y aunque el estómago no se crea, cuando usted dice ayuno, él dice orquesta. Sí, porque cuando usted dice ayuno le empieza a molestar de que quiere comer. Pero ahí tiene que ser uno ¿qué? Más fuerte, para poder ver cosas grandes en el espíritu. Y hay momentos donde usted dice quiero ayunar corrido. Ay, y a veces ¿qué? Se le atraviesan cosas. ¿Sí o no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir ¿qué? Venciendo y queriendo. Entonces estamos viviendo días como en Noé. Dice versículo 39, y no entendieron. ¿Usted cree que esta generación entiende? No. Hay gente que de repente llama y Dios no hace milagros, Dios hace sanidades, pero ¿usted cree que después siguen a Dios? ¿Cuánta usted gente cree que va a las cruzadas milagrosas? Pero de todas esas gentes, ¿cuántas usted cree que se apartan realmente a buscar a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál es el éxito de nuestra vida diaria? ¿Buscar qué? A Dios todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia cuando Cristo venga? Tu vida de santidad. ¿Cómo tú estás delante de Dios? A diario, ¿sí o no? Entonces que nosotros queramos ¿qué? Que hagan ¿qué? Cambios. ¿Qué es lo más difícil que una persona puede cambiar por dentro? El corazón. ¿Qué es lo más difícil que un hombre y una mujer puede dejar? El orgullo, ¿sí o no? Y a veces decimos, no, yo no soy orgulloso. Pero si me enojo, ¿sí o no? ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos de repente dicen, yo ya vencí? Y al otro día como que te apachan el botín. Ay, Señor, me falta. ¿A cuánto les ha pasado? No, nomás a mí, ¿verdad? Nos falta. Entonces la Biblia dice que los apóstoles gemían por ser transformados y llenos del poder de Dios. Porque cuando usted es lleno del poder de Dios, usted va a caminar confiado, aunque andemos como en los días ¿qué? De Noé. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dígale a alguien, necesitamos meternos más fuerte con Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Quiénes no van a entrar en el reino de los cielos? Los mentirosos. ¿Quiénes más? Los incrédulos.
los hechiceros. ¿Y usted cree que la gente cree? ¿Usted por qué cree que la gente no cree? Porque cuando van con un brujo, ahí miran una Biblia. Y los brujos le mienten a la gente diciéndole que no, que todo está bien, ¿sí o no? Yo nunca he entrado a un lugar de esos, pero he oído. Y miren, me queda. Yo no he entrado a esos lugares, y si hubiera entrado lo dijera. Pero las personas que se vuelven a Cristo me han contado que ahí tienen Biblias y santos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de santo, hablamos de ¿qué? De imágenes. Por los que lo están viendo y no saben qué es un santo, una imagen. ¿Usted cree que la gente va a entender que es malo? Pero la Biblia dice, ¿cómo sabrán si no hay nadie quien les predique? Cuando nosotros predicamos, informamos a la gente, le hablamos a la gente. ¿Usted cree que óigame, si de repente te dan un papel y el papel dice que ahí leen las cartas en tal lugar? O sea, los brujos andan dando ¿qué? Su información, andan regando sus papeles. Entonces, si las tinieblas se están moviendo, ¿cómo no se va a mover la iglesia de Cristo? ¿Cómo no se van a mover los hijos de Dios? ¿Cómo los hijos de Dios podremos quedarnos callados con una verdad tan grande? La verdad de Cristo Jesús, la verdad de lo que Él ha hecho, de donde nos sacó, de donde Él hizo cosas preciosas. Entonces nosotros entendemos que será como en los días de Noé. Váyase conmigo al libro de Apocalipsis 20. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que lo que ya vivimos, lo vivimos. Hoy ya no hay tiempo de irse para atrás, ¿verdad? Apocalipsis 20, 6. La palabra dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando Cristo ¿qué? Vuelva por su iglesia. Ya sea que la persona se haya dormido, se haya fallecido y dormido, o ya sea que la persona esté buscando y sea transformada. Porque la Biblia dice que Cristo, el enemigo está atacando y arrasando en todas las áreas. Nosotros como iglesia tenemos que atacar y tenemos que conquistar. Cuando usted mira a una persona, hable de Cristo, muchas veces pensamos, ¿y qué si me rechaza? No nos rechaza a nosotros, ¿rechaza a quién? A Cristo. Nuestro trabajo es ¿qué? Predicarle a toda la gente, hablarle a toda la gente y decirle que así como Cristo nos cambió a nosotros, nos puede cambiar a ellos. Dios quiere que nosotros podamos entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Regrésese conmigo al libro de Mateo. La Biblia dice que no entendieron. La generación que estaba viendo allá con Noé no entendió, no comprendió, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La Biblia dice que cuando ya se acabó el tiempo de Dios, dice que Dios cerró la puerta del arca, porque si la hubieran cerrado Noé, la abren, la quiebran, o a lo mejor Noé la abre, ¿verdad? Pero como la cerró Dios, y la Biblia dice y testifica que la puerta que Dios cierra, no hay quien la abra, y la puerta que Dios abre, no hay quien la cierre. Por eso la iglesia está confiada en Dios, porque Dios es poderoso y lo que Él hace permanece para siempre. Diga: Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestros hijos, con los nuestros. Tenemos libertad en el Señor. Ahora nosotros nos gozamos en el Señor. Y lo que mucha gente, óigame, estaba viendo un video donde le pusieron que unos cristianos le caían la boca a alguien. Y dije, pues yo esperando a ver a dónde.
No encontré nada de lo que decía el video. Y más bien yo dije, bueno, ¿y cómo es que ponen este título si realmente no hicieron nada? Pero yo quiero decirle algo, nunca podremos venir y llegar a un show del mundo, a venir a hacer cosas así. ¿Por qué? Porque la palabra es fiel. Y cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, Dios te va a meter en un lugar donde reciban la palabra, en un lugar donde sean rotas las cadenas, en un lugar donde quieran la sangre de Cristo Jesús, en un lugar donde acepten, aleluya, que sin Dios no hay salvación, no hay vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Si no está Dios, no hay vida eterna. Solamente con Cristo hay vida eterna. Por eso cuando usted se encuentra un homosexual, un brujo, lo que sea, dígale que en Cristo hay salvación. Mucha gente no lo cree, mucha gente piensa que los cristianos son homofóbicos. No somos homofóbicos, somos cristocéntricos, porque amamos a Cristo. Y como amamos a Cristo, no queremos que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros predicamos una verdad como es, el amor de Dios empieza a cambiar a la gente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué la gente no quiere escuchar? Porque la gente viene y le ataca en lugar de presentarle a un Dios que cambia, a un Dios que liberta, a un Dios que transforma. Porque a la gente no se le ataca, a la gente se le muestra qué lado es el pecado, qué lado es la santidad, quién es Dios y cómo te puedes ir para el cielo. Y si la gente es inteligente, ¿va a qué? A entrar. Y si la gente no quiere, pues va a morir porque no quiso. Pero nadie se va a ir sin que escuche ¿qué? El Evangelio. Porque todo el Evangelio, si no está por la internet, está por tratados. Si no está por tratados, está por la radio, está por la tele. Donde quiera hay una palabra de parte de Dios. Ahora hasta, óigame, hay gente que regala Biblias. Y Dios salvó a Martín Lutero con una Biblia, ¿sí o no? Empezó a leer y el Espíritu Santo le empezó a abrir el entendimiento. Él era un sacerdote, él fue el que hizo la reforma. Cuando Martín Lutero, amén, empieza a leer la Biblia, se le abre todo el entendimiento y entiende que él no tenía que pagar nada para que le perdonaran pecados. Empieza, amén, a hablar de que solamente pidiéndole perdón a Dios ya estaba libre de todo pecado, porque Cristo Jesús perdona los pecados. Alabada sea la gloria de Dios. Y una gran, tremenda persecución y todo. ¿Por qué? Porque cuando la verdad es expuesta, el enemigo se alborota. Pero es mejor tener la verdad a vivir en la mentira del enemigo. Por eso Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para poder vivir mejor, libres para poder ver la gloria de Dios, libres para poder estar en nuestro corazón en paz. Cuando nosotros miramos esto, que será como en los días de Noé, nosotros decimos: Señor, apresúrate. Y apresura tu obra ¿en qué? En nosotros. ¿Queremos ser qué? Revestidos. Dígale a alguien: quiero ser revestido de Dios. Porque cuando estamos revestidos de Dios, no hay nada que pueda separarnos de Él. La Biblia dice que nos separará del amor de Cristo tribulación, angustia, espada o enfermedad, hambre. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, cuando el amor de Cristo entra, somos más que bendecidos. Entonces, este es un tiempo donde necesitamos ¿qué? Hablar las cosas del Señor. Porque es una tristeza. Usted escucha de repente gente que dice que están contentos porque sus hijos como que van al lado izquierdo, usted ya sabe. Entonces, gente de la farándula, gente que está ¿qué? Perdida. Entonces se necesita orar, se necesita predicar la palabra y que Dios siga levantando gente que de verdad predique a la gente que no podemos nosotros alcanzar, para que de alguna forma ellos puedan entender y puedan comprender, porque Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces la palabra del Señor nos dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿qué? A todos. Dice que no solamente cubrió las montañas, subió metros más arriba de la montaña el agua. Dice que se soltaron las fuentes de abajo y las fuentes de arriba. Yo me imagino que hubieron muchos tsunamis, ¿verdad?
para que se inundara todo, se soltó todo. Eso debe haber sido terrible. ¿Se imagina cómo estaba Noé? Oyendo los truenos y oyendo todo. Noé tuvo que haber tenido mucha fe también ahí. Sí. Imagínense, o sea, se cuenta bonito, pero Noé también ha de haber vivido tremendo. Dios le dio la sabiduría cómo armar el arca, Dios le dio la sabiduría, le dio las medidas. Él tuvo que empezar a hacer todo, y todo lo hizo ¿por qué? Por fe, creyéndole a Dios. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Por fe, creyéndole al Señor. Cuando nosotros entendemos, la Biblia dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si hay una persona temerosa de Dios en el campo y la otra también está en el campo y no teme a Dios, el que teme a Dios ¿qué? Se va. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la salvación es ¿qué? Individual. Que cada quien se va a ir conforme lo que busque con Dios. ¿Qué más dice? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En cualquier momento, o si imagínense que de repente el Señor diga, vente ya, tú ya te tocó. Decimos, reprendo. No, pero de repente que Dios diga, ya te tocó. Entonces uno tiene que estar ¿qué? Listo. Sin miedo. ¿Sí o no? ¿Cuánto le tiene miedo a la muerte? Ya la venció Cristo. ¿Sí o no? Cuando estábamos sin Cristo decíamos, ay, está duro, ¿sí o no? Pero ya en Cristo tenemos que tener la seguridad que Dios vive en nosotros. Que Él no nos va, amén, a dar más de lo que podemos ¿qué? Soportar. Y que cuando Él tiene el día y la hora en Él, ¿sí o no? Si quiere que vivamos 120 años, vivimos 120 años, ¿sí o no? Por ahí he escuchado yo gente que dice, ay no, yo después de tanto, no, ya viene esto, ya viene lo otro. Pero yo creo que en Cristo, mire, cuando usted está en Cristo, usted está fuerte, usted está sano, usted se siente como, mire, Caleb dice que era de 80 y se sentía de 40, tenía fuerza de 40. Así de que no se preocupe, entre más vamos avanzando en Dios, vamos a tener fuerza, ¿sí o no? El apóstol Pablo decía que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando, como las águilas. Así de que nosotros creemos que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes. Entonces la Biblia dice, velad pues, porque no sabéis el día, a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cristiano supiera a qué hora va a venir, ¿verdad? Si el padre de familia dice que no dejaría ¿qué? Minar su casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No dejes que nada entre en tu viña que corrompa tu viña. Eso es lo que está diciendo Dios. Sino mantenernos ¿qué? En santidad, porque el día y la hora no lo sabemos. Entonces, la santidad le conviene a cada uno de nosotros. La Biblia dice, por tanto, también vosotros estar preparados. ¿Cuántos preparados hay aquí? Amén. Estamos en Cristo, estamos más que bendecidos. Entonces la palabra del Señor dice, estad pues preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá ¿qué? A la hora que no pensáis. Eso quiere decir que en ese momento ¿qué? Nadie va a estar pensando y de repente, miren, nos vamos con Él. Eso va a ser hermoso. Entonces vamos a decir, oh, valió la pena, Señor. Porque, óigame, en Cristo se sufre. ¿Sí o no? En Cristo se sufre, uno sufre persecución, ya sea que tú tengas persecución en tu casa, con tu familia, como sea, pero sufrimos ¿qué? Persecución. Y tenemos que dejar muchas cosas, negarnos ¿qué? A nosotros mismos, con tal de complacer a Cristo Jesús. Y por ahí dicen, los discípulos le dijeron, Señor, dejamos todo por ti. Algunos dicen, ay, dejaron las ruedas rotas. Pero la verdad, yo pienso que han de haber dejado muchas cosas por el Señor.
Muchas cosas han de haber dejado. ¿Cuántas cosas usted ha dejado por el Señor? ¿Cuántas cosas usted ha dejado por Cristo? Ahora las tenemos, ¿qué? Por basura. Pero antes, ¿qué? Antes las queríamos. Cuando las soltamos, de una, ya, eso ya es basura. Entonces, por Cristo se tienen que dejar, ¿qué? Muchas cosas. Y las cosas que más cuestan son las de aquí, las del corazón. Tenemos que caminar diferente, ¿verdad? Cuando de repente alguien te dice un montón de cosas, tú te quedas ahí. Te contienes, ¿verdad? Ya no puedes decir nada. ¿Sí o no? Ya no. Se te meten los carros, ya le bendiga. ¿Sí o no? Se te parquean en tu parqueadero y ya no está. No, dice, pues bueno, voy a buscar otro. Dios quiere que haga ejercicio. ¿Todo lo agarra qué? Por el lado amable. ¿Cuesta? Sí, cuesta. No es que usted así, no, cuesta. Pero como ya el que está en nosotros nos gobierna, entonces podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Como el que está en nosotros es más fuerte que nosotros mismos, nos deleitamos cuando hacemos algo para el Señor. Nos deleitamos cuando de repente nos tenemos que tragar la botella de agua, la saliva, ¿sí o no? Y usted dice, solo porque ya me convertí, si no, ¿sí o no? Algunos dicen quisiera bajarme un ratito de la cruz, pero no conviene. No conviene. ¿Cuánto hemos pasado ya con Dios? Bastante, ¿verdad? Y ahora lo único que tenemos que comprender, que mucha gente está ciega y que nosotros tenemos la palabra viva y que nosotros con una palabra podemos, ¿qué? Darle la puerta para que el Señor, mire, cambie y transforme. Una palabra puede hacer que alguien sienta a Dios, que alguien pueda decir, voy a cambiar. Entonces está en nosotros. Así que Noé estuvo predicando, aún sin predicar, porque cada vez que calafateaba ya llegaba, ¿y qué estás haciendo? Un arca. ¿Y por qué? Porque Dios me dio unas medidas, viene un diluvio. ¿Usted cree que no se iban a burlar de él? Y un arca, ¿y qué vas a meter ahí? No, pues Dios dijo que metiera los animales. ¿Qué vas a meter qué? No, pues los animales, Dios me dijo que metiera los... ¿Usted cree que la gente no se iba a burlar? La gente se va a burlar. La gente va a decir, bueno, pues si oigo desde que está mi abuelita que Cristo viene y no viene, ¿sí o no? Hay gente que así le ha contestado uno en la calle. ¿Y qué le vas a decir? Por a misericordia de ti no ha venido. ¿Sí? Y dije, qué bueno que no vino cuando estaba tu abuelita, porque si no, no me hubiera saltado yo. Pues sí, imagínense, si no nos hubiéramos quedado nosotros sin salvación. Entonces nosotros tenemos que presentarle a la gente un evangelio y saber de que la gente lo que necesita es escuchar la verdad. Necesita la gente entender qué es pecado, qué es lo que separa. Porque la gente piensa, no, yo no mato, yo no robo. Eso es lo que sí o no. ¿Qué es lo que la gente dice? No, yo no robo, yo no mato, yo no le hago nada a nadie. Así dice la gente. Pero ¿qué es lo que en sí es el pecado? Nacimos ¿de dónde? De Adán, de la línea sanguínea de Adán. Y Adán pecó y todos pecamos. Y si usted le pregunta a toda la gente de afuera, ¿has mentido alguna vez? Se quedan, porque todo el mundo ha mentido, ¿sí o no? Mentiras, dice, es una mentirita blanca. Blanca, café, morada, lo que sea, pero es mentira, ¿sí o no? Entonces, si usted le pregunta a la gente, ¿has deseado a alguien en tu mente? Se van a quedar, Entonces Jesucristo dijo, el que desea a alguien en su corazón, ya es que un adúltero. Entonces, cuando usted le presenta todo eso a la gente se va a dar cuenta que está ¿qué? Sin Dios está ¿qué? Perdido. Entonces ahí es donde usted les va a dar el jaque mate a la gente, donde usted los haga ver su condición de pecado y que no necesita ser un asesino para necesitar a Cristo, porque la gente piensa, no, eso es para los viejitos, es para la gente amargada, es para la gente amolada. Cuando usted les predica de Cristo, la gente piensa tantas cosas tan raras y dice que es para los amargados, que para los pobres, que para los viejitos. Óigame, le sale con un montón de cosas a la gente, o para gente que no tiene nada que hacer. Pero
Pero en sí la verdad y que pone excusas es que el enemigo en sus mentes. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos predicar ¿qué? Este evangelio. Y entre más años tenemos y entre más entramos y estamos en Cristo, somos bendecidos. Así que ¿cuánto le pueden dar gracias a Dios? Damos gracias al Señor. Así que la Biblia dice que velad. Ustedes necesitamos estar ¿qué? Velando. Para que nadie tome nuestro lugar. Tenemos una corona para con Dios. Póngase de pie. Tenemos una corona para con Dios. La Biblia dice